Buenos días. Mi grupo está conformado por Laura Alexandra Sandoval, Paula Marcela Mora y quienes habla, Jason Miguel López. Somos estudiantes de salud ocupacional de la Universidad Antonio José Camacho. En el día de hoy hablaremos sobre los organismos de control en Colombia. Pero primero, para esto necesitamos saber qué son los organismos de control en Colombia. Como organismos de control en Colombia tenemos que son entidades que componen el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que dichas entidades tienen como propósito la representación del pueblo. De esta forma tienen como propósito principal ser las entidades que garantizan que el gobierno nacional va a dar cumplimiento de forma idónea a las decisiones de carácter ejecutivo, legislativo, judicial y tributario. Bueno, ahora nos preguntaremos, ¿pero quiénes conforman estos organismos de control? Pues bueno, para dar respuesta a esto, la conforman Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Auditoría. Daremos inicio a la explicación sobre qué es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República, como lo dicta en la Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos y bienes de la nación. Ahora necesitamos saber qué funciones cumple la Contraloría General de la República. Entonces, en cumplimiento del artículo 119 de la Constitución Nacional, la Contraloría General de la República ejerce en representación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal y de los particulares o entidades que manejan estos fondos, bienes o de la nación. Otra de sus funciones importantes es que tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen por acción o por omisión en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado. La Contraloría General de la República también impone sanciones pecuniarias que correspondan a las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. Adicionalmente, la Contraloría General de la República genera una cultura de control de patrimonio del Estado y de la gestión pública. También tenemos que la Contraloría General de la República vincula activamente a la ciudadanía en el control de la gestión pública y apoya técnicamente al Congreso de la República para el ejercicio del control público y el desarrollo de la función legislativa. Bueno, ahora necesitamos saber cuál es el otro organismo de control. La Procuraduría. La Procuraduría se encarga de lo que es el organismo disciplinante del funcionario público, es decir, aquel que investiga y sanciona las malas actuaciones de cualquier servidor público. A continuación, daremos paso a mi compañera, la cual nos brindará información sobre cuáles son las funciones de la Procuraduría General de la Nación. Bueno, continuando con la Procuraduría Nacional, voy a mencionar tres funciones principales que concernen esta. Además de que hay más de 4.000 personas trabajando en ella. La primera función es la preventiva. La Procuraduría Nacional se encarga de prevenir sanciones al servicio público y advertir ante cualquier hecho que pueda ocurrir. La función de la intervención. La Procuraduría Nacional interviene ante las jurisdicciones contenciosas administrativas, constitucional y ante las diferentes instancias de jurisdicciones penales en conjunto con el Procurador General, y cada intervención transciende dependiendo de ella. Viene la función disciplinaria, que es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas
o manejan dinero del Estado. Continuando con el tema sobre órganos de control, voy a hablar acerca del último órgano de control, que es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un órgano o un organismo de creación constitucional en cabeza del Defensor del Pueblo, quien actúa bajo la dirección del Procurador General de la Nación. Esta es un órgano constitucional autónomo, es decir, que el Defensor del Pueblo está en capacidad de generar propuestas o de velar por los derechos de los ciudadanos de manera autónoma. Esta fue creada por la Constitución Política en el año 1991 y está constituida como autoridad estatal. La Defensoría del Pueblo es un organismo tutelar del derecho y de la garantía de los habitantes del territorio nacional que viven en otro o que reinciden en otros países, es decir, no únicamente se encarga de velar por los derechos humanos de las personas que viven en Colombia, sino que también de las personas que son colombianas pero que viven en otros países. La Defensoría del Pueblo está estructurada y organizada por la Ley 24 de 1991 en el desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política. Las participaciones atendidas por la Defensoría del Pueblo son clasificadas por 3 tipos: quejas, solicitudes y asesorías. Es decir, atiende las quejas de los colombianos, se encarga de tratar de solucionar las quejas de los colombianos, que hoy en día las quejas más frecuentes son sobre la vulneración de los derechos a la salud, vulneración de los derechos al derecho a la educación, al derecho a una vivienda digna. La función principal de la Defensoría del Pueblo es dar a conocer a los colombianos los derechos humanos, y no únicamente darlos a conocer, sino que hacerlos respetar y velar porque las entidades públicas respeten esos derechos humanos. En cuanto a la salud, por ejemplo, hacer que las entidades públicas, que los hospitales, las EPS respeten y no vulneren los derechos de los colombianos. La Defensoría del Pueblo está compuesta por 4 direcciones nacionales. La primera es la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos. Como segunda tenemos la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas. Tercera, Acción Nacional de Recursos y Acciones Judiciales. Y cuarta y última, Dirección Nacional de Defensoría Pública. En conclusión, los organismos de control de Colombia son los encargados de ejercer el control disciplinario del servicio público, adelantando investigaciones y sancionando a los funcionarios públicos que incurran en faltas disciplinarias en el desempeño de sus funciones.